El 19 de abril, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó en X sobre la muerte de 2 presuntos agentes de seguridad de su país en Chihuahua. Más tarde, el fiscal César Jáuregui Moreno confirmó el hecho y aseguró que el gobierno de México estaba enterado. De acuerdo con la información disponible en la Sierra Tarahumara, fue localizado un narcolaboratorio y presuntamente agentes de la CIA participaron en un operativo para desmantelarlo. Al regresar, sufrieron un accidente. La camioneta explotó y 2 de ellos murieron. La polémica creció porque, número 1, ¿qué hacían Fuerzas Armadas extranjeras en territorio nacional? Y 2, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el gobierno federal no fue informado de la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo realizado en Chihuahua. Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos, en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal, necesariamente, y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es algo que está en la Constitución y que está en las leyes. Eso es en primer lugar, y no había conocimiento de ello. Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad y no se informó de la participación de estas personas. Segundo, nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos. Lo hemos dejado muy claro con el gobierno de los Estados Unidos y tenemos otras formas de colaboración y de cooperación. ¿Por qué la Fiscalía General de Chihuahua dio 2 versiones distintas sobre la participación de agentes estadounidenses en este caso? ¿Y cuáles son estas 2 versiones? Javier, qué gusto estar contigo el día de hoy. Nazaret, muy buenas noches. Es un gusto estar contigo y con los amigos que nos están siguiendo a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Evidentemente está ocultando algo la Fiscalía de Chihuahua y el gobierno emanado del PAN que encabeza Maru Campos. La primera versión que se dio es de que habían participado 2 agentes de la Embajada de Estados Unidos, en este caso agentes de seguridad, y al día siguiente hubo un cambio por parte del fiscal en la declaración diciendo que no tenían implicación en el operativo que se realizó en la Sierra Tarahumara y que solamente ellos tenían participación en la preparación de agentes en términos de lo que corresponde a los operativos de seguridad que hacen los agentes del estado de Chihuahua. Esto abre puerta para que se genere una política interna de debate. ¿Por qué? Porque la Constitución mexicana no permite la participación de fuerzas extranjeras en territorio mexicano y evidentemente eso pone en un predicamento porque el primer paso que se tenía que haber hecho era señalar al gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional la participación de agentes extranjeros. Tú lo acabas de mencionar. La violación a la Constitución en sus artículos, principalmente el 25, que habla de la soberanía nacional, y el 40, que hace referencia a que no puede haber una intervención extranjera en México, pues han sido vulnerados por esta acción que se acaba de tomar. Independientemente de lo que se determine en sus consecuencias legales o jurídicas, ¿cuáles podrían ser las implicaciones políticas con la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum, Maru Campos y, en su caso, el presidente de Estados Unidos? Creo que es una parte importante que tenemos que meter dentro del análisis de que necesitamos darle a la presidenta de la República la fortaleza en las fichas de negociación que va a tener a lo largo de todo el gobierno de Donald Trump. Donald Trump ha hecho mucha insistencia a la presidenta Claudia Sheinbaum de querer invitar a que tropas estadounidenses realicen operaciones militares para perseguir a los grupos del crimen organizado en territorio mexicano. Y este tipo de antecedentes donde un gobierno estatal prácticamente no respeta lo que dice la Constitución de la República Mexicana, no respeta lo que dice la Ley Nacional de Seguridad, en donde se debe de solicitar por parte del gobierno mexicano el apoyo de fuerzas extranjeras y si se da la autorización para que vengan a apoyar, tienen que realizar una serie de trámites para poder portar armas, para poder andar en territorio nacional y aunque no participaran directamente en cuestiones de organización de cualquier tipo de operativo,
aunque den cursos de capacitación, siempre deben estar bien identificados por parte de las autoridades mexicanas y dar informes mensuales. Cuando un gobierno estatal hace este tipo de acuerdos con autoridades de otro país, están violando un principio rector de la política mexicana, de que al interior de México somos una federación donde 32 estados de la República tienen un gobierno federal y como tal la institución del gobierno federal, en este caso dirigida por la presidenta de la República, es la jefa de Estado y como tal es la que tiene la cabeza política e institucional de entablar relaciones, en este caso de coordinación de seguridad con Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara. Nosotros queremos tener cooperación para intercambio de información que lleve a la captura de los grupos del crimen organizado que operan en México, pero siempre deben de ser encabezados los operativos por fuerzas mexicanas. Al inicio mencionábamos que hay dos versiones que el fiscal de Chihuahua, Jáuregui, ha mencionado y se ha contradicho en varias ocasiones. ¿Cuáles han sido estas versiones, la primera versión, la segunda versión, y qué impacto tienen en la política? Bueno, la primera es de que habían participado directamente en el operativo, la segunda es de que solamente habían tenido una participación de formación de los agentes que estuvieron en la operación. Y creo que la parte que debemos de tomar en cuenta es de que históricamente hemos tenido en México situaciones en donde se ha violado la capacidad política para que México tome sus determinaciones en política de seguridad. Lamentablemente en la administración de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, las agencias policíacas internacionales, en este caso de Estados Unidos como es la CIA, como la Asociación Nacional de Seguridad o agencias locales que operan en territorio estadounidense como la FBI, tenían la capacidad de determinar las líneas operatrices que iban a tener aquí los órganos de seguridad nacional. Esto implica un paso peligroso porque se pierde una parte importante de lo que representa una soberanía en políticas de seguridad. ¿Y por qué representa una amenaza? Porque cuando estamos bien conscientes que grupos armados, cuando mandos que tienen a su cargo fuerzas que tienen la capacidad de registrar un daño con un arma de fuego, es un primer paso en donde nosotros perdemos la capacidad de tomar decisiones soberanas sobre el territorio mexicano. Y tuvimos aquí nosotros un peligroso antecedente apenas hace un año y medio, un año 8 meses. Hay que recordar que en la última etapa de la administración del expresidente López Obrador, el ejército de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la administración que encabeza Donald Trump, llegó a acuerdos con uno de los grupos del crimen organizado, que en este caso es una de las facciones del cártel de Sinaloa, que es el hijo de Joaquín Guzmán, lo era, el Chapo Guzmán, en donde capturaron de manera ilegal a uno de los integrantes que conforma esta facción del crimen organizado, en este caso el Mayo Zambada, y lo sacaron de territorio nacional. Una vez que llegó a Estados Unidos, inició un proceso jurídico. Cuando ya se da este tipo de señalamientos en donde se puede abiertamente un gobierno extranjero acordar con grupos del crimen organizado, se pone un peligroso antecedente de desconocer la autoridad que actualmente tiene la política de seguridad pública. También creo que es importante hacer hincapié de que la presidenta no se ha precipitado al hacer el señalamiento. Ha hecho la declaración de que va a pedir que por parte del gobierno mexicano se pida explicaciones al gobierno de Estados Unidos. La realidad es que ha sido información difundida en medios de comunicación de Estados Unidos, por ejemplo el New York Times, el Washington Post, los que han mencionado de que fueron agentes de la CIA los que participaron en este tipo de operativos. Y lo que creo yo, para concluir, lo más peligroso que tenemos como antecedente, si no se pide aclaraciones fuertes al gobierno de Estados Unidos, es de que la élite política de Estados Unidos va a empezar a tener acuerdos con gobiernos estatales, con dirigentes partidistas que puedan poner en peligro lo que es la integridad de una representatividad que en este caso encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso es lo peligroso. Aquí identifico que hasta el momento de este suceso hay 3 narrativas distintas. 2 por parte del fiscal de Chihuahua y una por parte de la presidenta, que es: se está investigando y se va a esclarecer qué es lo que ha pasado precisamente en este suceso y si hubo o no intervención legal o ilegal de los Estados Unidos en territorio mexicano, aclarando que la presidenta Claudia Sheinbaum es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas en México y es la única que tiene la autorización expresa para el poder expreso para dar esta autorización. Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua,
¿Se habrá saltado esa barda política, jurídica? ¿Y cuál es el impacto que ahorita tiene que haya solicitado una reunión con la presidenta Sheinbaum y a su vez que el partido político Morena le esté llamando al Senado? La gobernadora quiere hacer un control de daños políticos porque evidentemente está saliendo a la luz pública de que no se respetó la Constitución Política Mexicana, que no se respetó la Ley Nacional de Seguridad y sobre todo la parte de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática en las últimas semanas en su conferencia de prensa de que la oposición está acudiendo a Estados Unidos para pedir la intervención del gobierno de ese país. Cuando estamos hablando que fuerzas políticas mexicanas van a Estados Unidos y se reúnen con políticos, con funcionarios, con senadores, con medios de comunicación y abiertamente están pidiendo la intervención de una nación extranjera, ponen en peligro lo que es la toma de decisiones políticas que tenemos aquí en México. Al interior podemos tener diferencias como partidos políticos, como dirigentes o como líderes de opinión, pero deben de resolverse entre los mexicanos. Y sobre todo, debemos tener en cuenta de que tenemos el antecedente de la primera administración de Donald Trump, donde aparte de ofrecer mandar tropas estadounidenses a territorio mexicano, también le preguntó a sus generales del ejército si podían mandar misiles para acabar con los hombres malos que están en territorio mexicano. Eso es lo peligroso. Pues vamos a seguir muy pendientes de este tema y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos al siguiente tema. El Tren Maya se ha convertido en una de las obras más importantes de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La proyección para el año 2030 es movilizar a más de 4 millones de personas anualmente. Conecta con estados como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco, buscando impulsar el turismo, generar empleos y detonar la economía regional. El Tren Maya es fundamental para el sureste de México porque impulsa el desarrollo económico, turístico y social de una región históricamente rezagada, conectando 1.554 kilómetros de la península de Yucatán. Es obvio que el Tren Maya ha generado desarrollo regional, eso es público y notorio, la cantidad de visitantes que llegan, pero pues es parte pues, no es de nada más de un día a otro, pero la cantidad de turistas que están llegando al sureste de México, no solamente a Cancún, porque el objetivo del tren es que los visitantes que llegaban de por sí a Cancún pues pudieran visitar las zonas arqueológicas y tener un recorrido por toda la península, y eso se está dando. Una buena parte de los visitantes o de los usuarios del Tren Maya son extranjeros, y además todas las obras que se hicieron alrededor del tren pues son muy importantes para el desarrollo de la región. Recientemente estuvimos allí con un grupo de comunidades que había estado defendiendo que hubiera el certificado de turismo comunitario. Se les dio este certificado y Secretaría de Turismo está trabajando con ellas y con ellos. ¿Qué tan importante es el Tren Maya para el desarrollo económico del sureste de México? Javier, segundo tema de la noche. Segundo tema de la noche, es muy importante. En México, aproximadamente 47 millones de extranjeros visitan el territorio nacional para hacer turismo, para disfrutar las playas, zonas arqueológicas, pueblos mágicos, ciudades coloniales, recursos naturales que tenemos en parques nacionales. En este contexto, de los 47 millones de extranjeros que visitan el territorio mexicano, 22 llegan por Cancún, Tulum. Esta franja importante de población turística, que casi es el 50%, se queda nada más en una pequeña región que corresponde Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Cancún. ¿Qué es lo que se está proyectando con el proyecto del Tren Maya? Que esos 22 millones de turistas tengan la alternativa de poder conocer los otros atractivos turísticos que tenemos en el sureste mexicano, en especial la península de Yucatán. Estamos conscientes que en el territorio mexicano tenemos, en ese mundo específico de lo que es la región del península de Yucatán, tenemos zonas arqueológicas mayas, tenemos ciudades coloniales, tenemos reservas naturales, tenemos una gran tradición cultural, gastronómica y evidentemente también tenemos grandes reservas naturales que son atractivas para cualquier turista que vaya a esa región. ¿Qué pretensión se tiene? Es de que esos 22 millones de personas tengan la alternativa de visitar Yucatán, Chiapas, Tabasco u otras zonas de Quintana Roo. Y en esa lógica, la percepción que se tiene dentro del proyecto de la 4T es que esa cantidad de recursos económicos que llegan de esos turistas
irriguen económicamente todas las regiones que se van a ver beneficiadas. Es decir, al tener una potencialidad turística ya muy marcada en Yucatán, en Quintana Roo, en Chiapas y en Tabasco, damos la oportunidad que diferentes sectores de la población se vean beneficiados, porque no nada más es la parte del consumo que se da al interior del Tren Maya, tanto en la compra de boletos como los insumos que se consumen en el recorrido que se hace, sino vas a beneficiar hoteleros, vas a beneficiar personas que te dan el servicio de transporte para acudir a las zonas arqueológicas, a las zonas hoteleras, a los viajes que hay entre ciudad y ciudad dentro de las estaciones. También vas a beneficiar a las personas que te venden servicios de alimentos, vas a beneficiar a sectores que en su momento le venden algún tipo de artesanía o servicio de atracción turística a este tipo de personas que vienen a irrigar la economía nacional. Hay que estar conscientes que la tercera fuente de ingresos de este país precisamente es el turismo, que genera una derrama económica aproximadamente de 35,000 millones de dólares anualmente. Entonces, esta estrategia contribuye a una de las lógicas de tratar de rescatar el sureste mexicano. Históricamente, en los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, se había abandonado lo que es esta importante región. Se le dio importancia quizá a la zona del Bajío, algunas zonas de la frontera norte, en especial las zonas maquiladoras, pero sabiendo que nosotros tenemos un potencial turístico en playas, zonas arqueológicas, zonas históricas y reservas naturales, esta estrategia ideada por el presidente López Obrador planifica que esa gran cantidad de inversión de recursos económicos que llega por turismo en una pequeña franja de Quintana Roo se distribuye a Yucatán, se distribuye a Quintana Roo, a Campeche, a Chiapas, y la gente se va a preguntar, ¿y cómo se va a beneficiar Veracruz? Bueno, pues también si tú acercas al turismo a Chiapas, ya van a tener la puerta de entrada para que puedan, por ejemplo, conocer lo que ofrece el estado de Veracruz. Lo acabas de mencionar que hay un sinfín de empleos directos e indirectos que se generan con el Tren Maya. Aparte del impulso hacia el turismo, pues porque el extranjero generalmente decía así de, no, sí conozco México, ya visité Cancún. Y para el extranjero, Cancún era prácticamente todo México, ignorando la diversidad y biodiversidad natural que se tiene en nuestro país y también, claro, en Veracruz. Estos proyectos como el Tren Maya fomentan el crecimiento y el desarrollo económico y social de la población o de una región en particular. En este sentido, ¿cuáles serían los proyectos externos o derivados de este Tren Maya? Cuando hablamos de que el Tren Maya abarca territorialmente 5 estados de la República y que tiene una construcción de más de 1,550 kilómetros, también vamos a vernos involucrados en lo que es el desarrollo de proyectos para poder mejorar la infraestructura de las regiones donde va a pasar el Tren Maya. Cuando las comunidades empiezan a generar proyectos privados para dar servicios a estos turistas que van a venir, también la infraestructura se va a ver como una parte importante del crecimiento que van a tener estas regiones, porque se requiere generar escuelas, hospitales, mercados, carreteras, se tiene que mejorar el sistema de transporte público. Este tipo de políticas de inversión económica, tanto privada como social y gubernamental, van a permitir que se vean beneficiados sectores de la población que incluso no están involucradas directamente en la venta de servicios turísticos. ¿Por qué? Porque al hablar que se hace mejora la infraestructura urbana, tanto en carreteras, hospitales, centros comerciales o espacios de recreación, se ve beneficiado a las poblaciones locales. Hablábamos de que históricamente ha sido abandonado el sur-sureste del país. Lamentablemente, si nos vamos a poner a comparar lo que es este proyecto político de tratar de diversificar el flujo de recursos económicos provenientes del extranjero a 5 estados de la República, si lo comparamos con lo que fue la administración de Enrique Peña Nieto, de Calderón, de Vicente Fox, de Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari, nos vamos a dar cuenta que precisamente gran cantidad de población de la región sur-suroeste fue la que se tuvo que ir de sus entidades a buscar nuevas oportunidades de empleo, ya sea al altiplano, a Veracruz, al norte del país, en las zonas de la franja industrial maquiladora, o de plano de cruzar el río Bravo para irse a Estados Unidos o el desierto. Entonces, cuando tenemos históricamente un abandono de lo que es la región sur-suroeste, ahora tenemos la oportunidad de generar proyectos que den empleos a la población y se queden en territorio mexicano. Esto también beneficia en términos de entender
de que genera las condiciones materiales para el crecimiento económico de las regiones. Otro punto muy importante que casi no se sabe es que, aparte del proyecto de distribución de turistas nacionales y extranjeros por todo el territorio de la península de Yucatán, y que puede tener también derrama económica que beneficia a Oaxaca y a Veracruz como vecinos cercanos a lo que es la ruta del Tren Maya de Chiapas y de Tabasco, es de que por la noche se tiene el proyecto del tren de carga de materias primas. El tren de carga de materias primas va a generar una mayor cantidad de ingresos para lo que es el sistema del Tren Maya, y una parte muy importante que en donde se van a ver beneficiados los veracruzanos. El Tren Maya tiene la conectividad con la parte del Istmo de Tehuantepec, cuyo proyecto tiene que, a partir de las materias primas que van a circular en la noche por esta ruta, va a permitir que pueda alimentar a las industrias que se van a establecer en el Istmo de Tehuantepec. El proyecto del Istmo de Tehuantepec, iniciado por López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum, consiste en traer en zonas industriales en esta franja que conecta el Pacífico y el Atlántico, y que conecta los mercados de Europa y de Asia y de Estados Unidos. Entonces, si las materias primas las comunicas a través de esta ruta de Tren Maya de materias primas, vas a permitir que las industrias que se establezcan en Veracruz y en Oaxaca, cercanos al Tren Maya, tengan los productos para poder echar adelante la industria nacional. Todo proyecto de industria nacional, de construcción, de comercio que implique levantar una construcción sobre cualquier terreno, implica de alguna u otra manera un deterioro, un desgaste ecológico. Quizá tiran árboles, quitan pastizales, y el Tren Maya, pues digamos, no es una construcción pequeña. ¿Está haciendo el gobierno federal algo para frenar ese posible daño o impacto ambiental que se tenga? Toda construcción humana genera un daño ambiental. ¿Qué dice la ley? Que cuando se hacen proyectos de grandes infraestructuras para el beneficio de la población, se debe de hacer una mitigación ambiental y tratar de recuperar lo que se deforestó. Se ha hecho la mención de que 6 millones de árboles fueron cortados de la zona de la selva donde pasó el Tren Maya. Otra cosa que no dicen los medios de comunicación es de que hubo un programa a la par llamado Sembrando Vida. Sembrando Vida tuvo el proyecto a lo largo de todo el sexenio de López Obrador, y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum, del cultivo de más de 1,200 millones de árboles, tanto de producción de frutas como maderables. Es decir, si nos ponemos a ver estos números, donde si le hacemos caso a la cifra de 6 millones de árboles que se cortaron para lo que es la ruta del Tren Maya, y se cultivaron 1,200 millones de árboles con el programa Sembrando Vida, se da un equilibrio en la medida de lo posible de lo que es recuperar una parte importante de lo que es la biosfera de la zona de la península de Yucatán. Y otra parte importante, aparte del cultivo de prácticamente fueron 600 millones de árboles frutales y otros 800 millones de árboles maderables, también hablamos de que contribuimos a generar condiciones de crecimiento económico en la población, porque la gente que cultiva y cuida los árboles maderables o las frutas pueden tener como fuente de ingresos la explotación a la larga de estos modelos de venta de frutas. Y hablamos que va de la mano también con el proyecto de soberanía alimentaria. O sea, es un proyecto conjunto. Y también que está mucho la política transversal del gobierno federal. Por último, para el 2030, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva es que se lleguen a tener 4 millones de usuarios que manejen el servicio del Tren Maya como alternativa para trasladarse por toda la península, generando que el Tren Maya sea rentable. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a una pausa y volvemos a Nuevo Régimen.
Los Populares, el podcast donde el fútbol se vive, se discute y también se disfruta. Aquí no solo hablamos de lo que pasó en la cancha, vamos más allá del marcador. En Los Populares encontrarás el análisis directo, datos duros que explican el juego, anécdotas que solo el fútbol puede regalar y por supuesto ese toque de humor que nunca falta cuando se habla del deporte más popular del mundo. Todos los viernes a las 12 del día por la señal de TV Más y mira el capítulo completo por nuestras plataformas digitales. El sector agrícola y pecuario se ve y se escucha por Radio Televisión de Veracruz. Campo, trabajo, cultura e información. Conéctate al corazón de nuestro estado. Veracruz Agropecuario. Consejos prácticos, reportajes y entrevistas con gente que sabe compartir. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Radio Televisión de Veracruz. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar, para empezar bien el día. La velocidad del baloncesto, los jonrones del béisbol, la natación, el atletismo, los Juegos Olímpicos, los Panamericanos. Todo el deporte local, regional, nacional e internacional está en Más Deportes. Más Deportes, un espacio de análisis, comentarios y reportajes sobre el dinámico universo deportivo. Te esperamos en Más Deportes, de lunes a viernes en punto de las 20 horas, por la señal de TV Más. Veracruz logró una reestructura de su deuda bancaria que mejorará sus finanzas y permitirá liberar los recursos para obra pública. Con esta estrategia, el Estado obtendrá ahorros por más de 2.900 millones de pesos en intereses y contará con una mayor liquidez anual de 4.500 millones de pesos. Además, la gobernadora Rocío Nale aseguró que no se contrató nueva deuda y que se respetaron los montos y plazos establecidos por la ley. Estos recursos podrán destinarse a infraestructura y obras en beneficio de las y los veracruzanos. Obras. Miren, ¿qué obras? Primero, carreteras y caminos. Todos me están pidiendo carreteras y caminos. Y tenemos varios fondos donde ya viene en el presupuesto, donde viene para caminos y carreteras, pero hay otros de libre disposición. Estos quiero que se vayan para eso. Aparte, estamos haciendo la licitación, ya se hizo, esa ya está etiquetada, sobre el presupuesto de obras, el puente de Boca del Río, la licitación, esa es multianual, la licitación también del aumento, de la ampliación del World Trade Center, por ejemplo. La reestructuración de la deuda que pasó de Banobras a BBVA contribuyó para lograr más ahorros por más de 2.900 millones de pesos en intereses. ¿Qué significa esto para la población veracruzana? 2.900 millones de pesos que se pueden ir a obra pública. Tenemos el antecedente que los gobiernos del PRI y el PAN, cuando gobernaron el estado de Veracruz, dejaron la política de endeudamiento a la población para las siguientes generaciones. Es decir, endeudaron la entidad, la gente no vio en qué obras o en qué se gastó ese presupuesto y que lamentablemente eso lo iban a pagar las futuras generaciones de veracruzanos y veracruzanas que más adelante iban a requerir servicios de educación, de infraestructura, de seguridad pública, de servicios médicos. Un gran paso que ha hecho la gobernadora Rocío Nale es: voy a replantear cuál es la situación financiera en la que me dejaron el Estado. Y un primer logro que hizo la administración de Rocío Nale fue: vamos a hacer el análisis técnico de cómo está la deuda. Una vez que haces la identificación de qué tipo de deuda te dejaron, se toman las decisiones políticas. ¿Qué paso dio en su primer año de gobierno Rocío Nale? 1, vamos a liquidar la deuda que tenemos gubernamental. Es decir, se pagó el 100% de la deuda que se tenía ante el SAT
Número 2, se pagó casi el 50%, ya sumando los 4 meses que llevamos ahorita del segundo año de lo que es la ley del ISSSTE, y se dio un primer pago de 2,000 millones de pesos a la deuda bancaria. Ahora, como objetivo que tiene la gobernadora Rocío Nale en su administración pública respecto a lo que es su segundo año de gobierno, es vamos a negociar con la banca los intereses y las condiciones de las deudas que nos dejaron esos gobiernos irresponsables. Y este punto es muy importante porque estamos bien conscientes que cuando existe una deuda, lo primero que se pagan son los intereses y luego como tal la deuda. La gente que tiene un crédito hipotecario de automóvil o de algún electrodoméstico sabe muy bien cómo es esta situación. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Veracruz? Es vamos a renegociar con los bancos. Y esta parte es muy importante que lo quiero explicar para el público veracruzano. Este primer año de pagos de la deuda que se tenía en términos institucionales con el gobierno federal, tanto del ISSSTE como por parte del SAT, y luego dar un primer pago bancario de 2,000 millones a la banca, permitió que 3 calificadoras, las únicas que tenemos a nivel internacional, mejoraran la calificación crediticia de Veracruz. Esto va a permitir que más adelante el gobierno del estado pueda negociar con Banobras para que le venda la deuda a BBVA. BBVA toma la deuda y esto permite que se baje la tasa de interés, donde prácticamente bajó del 12 a casi el 7, el 6%. Esto permite esa cantidad de ahorros y otra parte muy importante que vale la pena que le informemos al pueblo veracruzano es de que ya se tiene proyectado un esquema similar de ahorro para permitir la liberación de los recursos federales que le tocan al estado de Veracruz año con año. ¿Por qué? Porque así de irresponsables fueron los anteriores gobiernos del PRI y el PAN en Veracruz, que cuando dejaron una gran cantidad de deuda al estado de Veracruz, la ley ya te marca que para que tú empieces a pagar los intereses y después la deuda, se te va a hacer descuento de las partidas presupuestarias que te llega de la Federación, que es una base muy importante de los ingresos que puede tener el Estado para poder atender las demandas de la población. Entonces, cuando tú liberas la cantidad de intereses, empiezas a hacer pagos a los créditos bancarios, la Federación te empieza a soltar más recursos porque ya no se te descuentan directamente a tu deuda. Esto va a permitir que se puedan generar obras públicas en beneficio de la población y cuando se hacen carreteras, puentes, se llegan a arreglar las infraestructuras hidráulicas de las ciudades, permites que se generen las condiciones para tener un mayor crecimiento y beneficie económicamente a toda la población. ¿Por qué es importante, Javier, que el gobierno del estado de Veracruz actualmente tiene una liquidez anual de 4,500 millones de pesos? Y también, ¿por qué es importante que la gobernadora Rocío Nale mencione de manera reiterada que no se contrató nueva deuda? Porque, pues claro, Veracruz viene de un antecedente, de una historia donde ha sido constantemente vulnerado por administraciones pasadas priistas del gobierno del estado. Sí, lamentablemente la población veracruzana se acostumbró que con Duarte, con Miguel Alemán, con Yunes, con Fidel Herrera, las noticias de la situación de bancarrota que dejaron la entidad hagan que la población no crea que se puedan hacer obras públicas sin generar deuda. Creo que el mensaje que quiere mandar en términos de comunicación política la gobernadora Rocío Nale es de que yo voy a demostrar que a partir del manejo responsable de las finanzas públicas de la entidad, de la reducción del gasto corriente que se tiene por el gasto gubernamental y la inversión en proyectos productivos que generen crecimiento económico a la población, generen empleos, se den servicios educativos, servicios de salud, se le dé atención a los sectores más vulnerables del Estado, se manda el mensaje de que se puede tener administraciones que tengan una eficacia gubernamental respecto a la administración de los recursos que se dan. Y creo que esta reiteración que hace la gobernadora es para marcar énfasis de que el dinero del pueblo es pequeño, es poquito, como decía el anterior expresidente López Obrador, por eso hay que cuidarlo. Y en ese sentido, creo que al reiterar que se hace disminución de la deuda, se hace obra pública y que no se adquiere deuda,
se manda un mensaje a la población de que ya cambió la forma de ejercer el poder administrativo en el estado de Veracruz y que ahora en adelante, si quieren más adelante tener comparativas con otros gobiernos, van a agarrar de referencia a lo que es la administración del 2024 a 2030 encabezado por Rocío Nale, en donde se demuestra que se puede hacer obra pública, se puede tener programas sociales, se puede desarrollar la industria privada con el apoyo gubernamental y que sobre todo se puede dejar la deuda en números más bajos, porque otra característica que va a tener estas medidas de la gobernadora Rocío Nale de esa disciplina fiscal es que va a poder preparar el terreno que para el año 2027, 28, 29 y 30 ella tenga más recursos para sacar adelante los proyectos que beneficien al Estado y sobre todo piensa en las nuevas generaciones de veracruzanos y veracruzanas porque las siguientes administraciones, esperando que sean igual de responsables como la que tenemos actualmente con Rocío Nale, puedan iniciar la continuidad de los proyectos del crecimiento económico de la entidad, del desarrollo para que se distribuya la riqueza en toda la población y que sobre todo Veracruz deje de ser tema nacional respecto a la corrupción, al endeudamiento y sobre todo a las malas condiciones que tenía la población. Eso creo que es la gran aportación. ¿Algo tiene que ver la reestructuración de la deuda de Banobras y pasó a BBVA, que la nómina de los servidores públicos estatales se haya pasado de Banorte a BBVA? No, no tiene nada que ver. Esas operaciones son separadas. La realidad es de que la gobernadora Rocío Nale, lo mencionó en la conferencia de prensa del día lunes, es de que le dijo a todas las bancas internacionales y nacionales de que quería renegociar las condiciones de la deuda veracruzana. Y BBVA fue la que presentó la propuesta que más le convenía a la población. Esta propuesta va a permitir el ahorro de casi 3,000 millones de pesos en intereses y la liberación de recursos por parte de la Federación. Es importante decir los números para que la gente entienda la magnitud de estos cambios administrativos que se tiene con Rocío Nale. Este tipo de disciplina fiscal, de hacer los pagos que se tiene con la banca, que generan las condiciones para que más adelante se puedan dar las condiciones para que el resto del sexenio se liberen recursos federales cercanos a los 32,000 millones de pesos y que este dinero se pueda utilizar en servicio del pueblo. Creo que esa es la parte muy importante que tendríamos que explicar a la población, porque evidentemente estamos hablando de temas administrativos y financieros y que luego la gente no entiende, pero la realidad es de que la situación financiera de Veracruz permite entender de que está pasando a ser de una de las entidades más pobladas más pobladas y endeudadas que tenía el país, a ser una de las entidades que tiene reconocimiento por 3 grandes calificadoras internacionales y que se convierte en un referente de inversión porque se van a dar cuenta la iniciativa privada, las pequeñas y medianas empresas, de que las condiciones financieras del Estado permite que se tenga seguridad porque se va a tener presupuesto para obra pública en carreteras, en infraestructura, en alumbrado, en servicios de agua, que se va a poder pagar los salarios de los maestros, del personal de salud. Creo que esa es la clave. Y tú lo acabas de mencionar, la reestructuración de la deuda y el reducir el pago de los intereses ha logrado que el gobierno en cierta medida tenga como un ahorro o ya no un gasto, y ese dinero que estaba destinado previamente antes para el pago de la deuda ahora pueda ser etiquetado y destinado para la construcción de, ejemplo, lo que mencionaba la gobernadora, el puente en Boca del Río, diferentes carreteras, escuelas y hospitales. ¿Cuáles serán entonces los mayores beneficios, aparte de la infraestructura, que se vienen con esta reducción de la deuda? Que las siguientes administraciones, o incluso le va a calzar a Rocío Nale, tenga más presupuesto público. La deuda, para que lo dimensionen, teníamos una deuda de 119,000 millones de pesos. Con la política de 1 año, 4 meses de la administración de Rocío Nale se bajó a 69,000 millones. Creo que de continuar con esta tendencia vamos a poder decir que la gobernadora va a dejar una deuda razonablemente dentro de lo que corresponde al Producto Interno de Veracruz. Pues cualquier acto de amor por las finanzas es súper importante. Vamos al siguiente tema. Ahora veamos la implicación del empresario Ricardo Salinas Pliego con el entramado detrás de la quiebra de Mexicana de Aviación para reducir el pago de millones de pesos en impuestos.
Empresas relacionadas a Ricardo Salinas Pliego a través de Grupo Electra entre 2009 y 2013 implementaron operaciones con Mexicana de Aviación que permitieron registrar pérdidas contables millonarias y descontar el pago de impuestos de miles de millones de pesos que apoyaban anteriores gobiernos. De acuerdo con investigaciones periodísticas, estas transacciones consisten en la compra y reventa de sociedades vinculadas, relacionadas principalmente entre empresas del mismo grupo de Salinas, lo que generó deducciones fiscales significativas. El esquema que utilizó implica una separación entre activos reales y operaciones de carácter contable. Por un lado, los activos físicos y productivos se mantienen dentro de empresas que continúan generando ingresos, y por otro, se utilizan sociedades sin operación real, sin personal, sin infraestructura ni actividad económica, para registrar movimientos financieros que permiten generar pérdidas en papel, creando así un efecto fiscal que reduce la carga tributaria sin corresponder a una actividad económica sustantiva. La legislación fiscal mexicana establece que las deducciones deben derivar de actividades reales y comprobables, por lo que generar pérdidas artificiales mediante transacciones entre partes relacionadas puede construir una violación al régimen legal, ya que dichos contribuyentes reducen indebidamente sus obligaciones fiscales, sin pensar en el resto de la población. Ricardo Salinas Pliego vuelve al centro de la polémica. En 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, Mexicana de Aviación suspendió operaciones y en 2014 fue declarada en quiebra. La acusación es que Mexicana de Aviación ya reportaba pérdidas que fueron compradas por Grupo Electra a través de empresas de papel por 600 millones de pesos. Después, Electra habría usado esas pérdidas como argumento para pagar menos impuestos durante varios años, descontándose más de 30,000 millones de pesos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que Salinas Pliego deberá pagar 32,000 millones de pesos en impuestos tras casi 20 años de litigio. En este sentido, Javier, ¿qué papel ha jugado Ricardo Salinas Pliego utilizando la quiebra de Mexicana de Aviación? ¿Y qué también son las empresas de papel que tanto poder le dieron? Nazaret, esto significa de que Salinas Pliego hizo una operación fraudulenta de las que ya nos tiene acostumbrados. ¿Por qué? Porque Mexicana de Aviación ya presentaba una deuda de 32,000 millones de pesos. Esta deuda la vendió a Ricardo Salinas Pliego por un costo de 600 millones. Y Ricardo Salinas Pliego lo que hizo fue que la deuda de Mexicana de Aviación la presentó como si fuera parte del Grupo Salinas, en este caso, Grupo Electra. Esto representó un litigio que durante muchísimos años el SAT apeló. Y a la pregunta que tú me hacías de qué son las empresas de papel, en el sistema financiero internacional existen un modelo de creación de empresas, podríamos decir en cierta forma fantasma, que no tienen personal, no tienen infraestructura de edificios, no tienen maquinaria, no tienen operaciones contables, pero registran ganancias, registran ventas de acciones. ¿Qué fue lo que hizo la familia de Gastón Azcárraga, la que es dueña o que era dueña de Mexicana de Aviación? Adquirió 32,000 millones de pesos de deuda durante el periodo de los 80s, 90s y parte del 2000. Y antes de hacer la venta de lo que era la deuda a Banco Azteca, a Grupo Electra, a Grupo Salinas, lo que hizo fue dividir los activos en dos empresas. Unas que estaban vinculadas a estas empresas de papel, que no tenían ningún valor, y otras donde estaban los activos que sí tenían, que son los aviones, la infraestructura, los aparatos de simulación, la nómina de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que compró Ricardo Salinas Pliego? Las empresas fachadas que no tenían ningún valor, pero que sí presentaban acciones de la empresa y ya habían adquirido la deuda de los 32,000 millones de pesos. Esto lo detectó el SAT y empezó una apelación ante la Suprema Corte de Justicia, y lo que hizo Ricardo Salinas Pliego fue utilizar su clásica estrategia de meter abogados, amparos, tratar de aplazar el tiempo mayor buscar posible. Apelaciones, y en este contexto lo que hizo la Suprema Corte de Justicia el año que tenemos ahorita corriendo, que es el 2026, declaró que este tipo de acciones eran una defraudación al fisco y representa una reintegración de estos recursos económicos a lo que es el fisco mexicano. Ricardo Salinas Pliego, como parte de su esquema de inversiones, planteó este modelo de simulación para tener una lógica de tener una reinversión de lo que fue su gasto de deuda de 600 millones y generar una ganancia de 32 veces su valor,
porque logró que otras de sus empresas tuvieran deducciones de impuestos, que en este caso fue Grupo Electra. Pues así cualquier persona se hace rico defraudando al fisco y pagando 600 millones por una empresa para recuperar 32,000 millones de pesos, pues es un gran y mal negocio. Y todas las personas que trabajaban en Mexicana de Aviación, ¿qué pasó con ellas? ¿Se les liquidó, no se les liquidó o simplemente quedaron en el olvido? Apenas hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia para resolverles las demandas a los trabajadores. Prácticamente 8,000 personas quedaron en esa inestabilidad laboral porque precisamente dentro de la creación de las empresas de papel, Ricardo Salinas Pliego no tuvo consideración para esa clase trabajadora que evidentemente requiere tener bienes para que el fisco las pueda vender cuando una empresa se declara en quiebra y que a partir de la venta de esos bienes que sí tienen valor se le pueda dar la liquidación a los trabajadores. Y que se supone que Salinas Pliego está muy enfocada en esa clase que tiene dificultades económicas con sus diferentes empresas para adquirir bienes. Y sobre todo la parte del discurso político que tiene Ricardo Salinas Pliego, en donde él se vende como una persona próspera en los negocios, pero la realidad es que durante muchísimos años estuvo amparado en su crecimiento económico en sus empresas a partir del presupuesto público. O sea, no, es bien sabido de que este esquema de defraudación fiscal ya lo tenía desarrollado junto a los grandes contratos que recibía de los gobiernos del PRI y del PAN por parte de la Federación en contratos de publicidad, en venta de servicios como de telefonía, de internet. También Ricardo Salinas Pliego le ofrecía servicios de minería, servicios de consultoría a las diferentes instituciones gubernamentales y creo que sistemáticamente con lo que ha sido el cambio de la administración de la 4T desde el año 2018, se ha cambiado la percepción pública de cómo Ricardo Salinas Pliego es un hombre que vive del saqueo de las finanzas públicas, tanto de manera legal, a través de grandes contratos de publicidad gubernamental, de ofrecer servicios a través de sus múltiples empresas, y la otra, la más triste y lamentable para la gran mayoría de los mexicanos que sí son obligados a que tengan que pagar impuestos vía ISR, donde él deducía a través de tranzas financieras una gran cantidad de deuda a partir de haber comprado una empresa en quiebra. Y no aunado con eso, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se lanzó una política fiscal para condonar y ofrecer beneficios fiscales a quienes eran deudores. Y que creo que López Obrador supo entender muy bien el espíritu de los tiempos, donde quitó muchas deducciones que las grandes empresas hacían a través del erario mexicano. Javier, pues el caso de Salinas Pliego y Mexicana de Aviación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la justicia fiscal y privilegios empresariales en México. Mientras miles de trabajadores quedaron afectados, la resolución de la Suprema Corte de Justicia podría sentar un precedente importante en el pago de los impuestos. Por otra parte, los presuntos agentes fallecidos de la CIA en Chihuahua abre un debate sobre la soberanía en México y los límites de la cooperación internacional. Sin duda, será un tema que seguirá marcando la relación bilateral en materia de seguridad. Por otra parte, el Tren Maya busca convertirse en un motor de desarrollo para el sur-sureste del país, impulsando el turismo, empleo e inversión. Y sus resultados ya comienzan a verse para el beneficio del desarrollo económico de todas las comunidades de la región. Y finalmente, Veracruz logró mejorar sus finanzas sin contratar nueva deuda, liberando recursos para infraestructura y obra pública. Ahora, el desafío será que ese ahorro se traduzca en resultados visibles y beneficios reales para las y los veracruzanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Javier, ¿qué tal el miércoles? Nos estuvo muy bueno los debates que tuvimos y el análisis, y creo que va a ser importante que la gente nos acompañe el próximo viernes. Muchísimas gracias. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos el día viernes con más información, debate y contexto.